Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el índice del Standard & Poor's 500, también llamado el S&P 500 o el Standard & Poor's 500. La intención de la conversación de hoy es que entiendas lo básico de que es el Standard & Poor's 500 y puedas intervenir. Incluso cuando alguien te hable y crees que tiene autoridad, muchas veces te darás cuenta de que esa persona no sabe nada. Pero antes de entrar de lleno, me gustaría que refrescáramos lo que es un índice. Un índice es un indicador para medir algo. O sea, con muchos números podemos resumir una gran cantidad de información. Y les doy un ejemplo. El índice de la inflación en los Estados Unidos. Hoy en día, vamos a decirlo, no es necesariamente correcto, vamos a decir que está en 4%. Ese índice de 4% involucra mucha información, involucra la inflación en el área de alimentos, la inflación en el área de educación, y en promedio todas esas inflaciones dan 4%. Ustedes se imaginarán qué tedioso o fastidioso sería que quisiera saber cuál es la inflación de los Estados Unidos y te entregaran una lista de 45 tipos de inflaciones diferentes. Con un solo número, 4%, me estás diciendo cómo está la inflación en los Estados Unidos. Y ese es el caso de los índices en el área de las inversiones. Puntualmente, el índice del Standard & Poor's 500 son de las 500 compañías más importantes, las más representativas de la economía de los Estados Unidos, pero no necesariamente son las más grandes. El Standard & Poor's 500, el índice del Standard & Poor's 500, tiene dos hermanos muy cercanos. Uno se llama el Dow Jones, que son 30 compañías también importantes. Otro es el índice del Nasdaq, que son 100 compañías importantes. Esos tres índices, el Dow Jones, el índice del Nasdaq y el índice del Standard & Poor's 500, siendo el del Standard & Poor's 500 el más importante, son los índices más representativos en el mundo de las acciones en los Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de la importancia del Standard & Poor's 500. Se dice que el Standard & Poor's 500 es un reflejo de la bolsa de valores en los Estados Unidos. No es un reflejo de la economía, como muchas veces ustedes lo podrán leer por ahí. Cuando el Standard & Poor's 500 aumenta, significa que la mayoría de las acciones de ese grupo de 500 aumentaron. Cuando disminuye, significa que la mayoría disminuyeron. Otro gran beneficio o importancia es que ha tenido una trayectoria excelente. El Standard & Poor's 500 ha rendido 10% anual. No significa que rinde 10% todos los años y que si tú inviertes hoy, el año que viene vas a recibir 10% y así sucesivamente. No, hay años que ha rendido 30%, hay años que ha rendido 4% y hay años que han sido negativos, como el año 2022 que bajó 18%. Si ustedes consideran cómo le ha ido en su propio portafolio seleccionando acciones, es bueno que lo comparan con el Standard & Poor's 500. ¿Por qué? Porque si tú seleccionando acciones generas menos de ese 10% en el tiempo que genera el Standard & Poor's 500, no tiene ningún sentido que tú estés buscando libros, investigación, comprando una acción, vendiendo otra, etc. De esa manera, tu alternativa es comprar el índice del Standard & Poor's 500 y logras algo que tú quieres lograr con tu portafolio, que es uno de los puntos más importantes al momento de invertir, que es la diversificación. ¿Por qué? Para diversificar el riesgo. Pero en el Standard & Poor's 500 estás diversificado en 500 empresas de las más importantes en los Estados Unidos. Entonces, logras la diversificación de una manera extraordinaria al momento de invertir en un índice como el Standard & Poor's 500. Mucho cuidado al momento de oír comentarios como el Standard & Poor's 500 es muy seguro para invertir. No. Puede tener resultados positivos a largo plazo, pero a corto plazo tiene volatilidad como cualquier otra inversión. Yo oigo muchas personas irresponsables en las redes sociales, en YouTube, en diferentes canales diciendo no, es que el Standard & Poor's 500 invertir ahí es muy seguro, eso va a subir. Sí, va a subir en el tiempo, pero aquellas personas que invirtieron en el Standard & Poor's 500 en los últimos 2-3 meses están perdiendo dinero. Entonces eso no tiene nada de seguridad, es para un perfil específico. Tienes que ver si la inversión en el Standard & Poor's 500 se adapta a tu perfil. Vamos a decir que el Standard & Poor's 500 es como un club social que tiene miembros. Vamos a decir 500 miembros. Y lo bueno del Standard & Poor's es que los miembros malos o los miembros que son compañías que no están creciendo, que no tienen buenos resultados, los van sacando y van metiendo miembros nuevos. En el año 91, por ejemplo, sacaron una compañía que los años anteriores había sido excelente, que se llamaba Pan American Airways. En el año 91 le dijeron Panam, hasta luego. Y unos meses después quebró la compañía. Introdujeron una compañía, el día que sacaron Panam, una compañía que se llamaba Blockbuster Video. Ustedes entenderán, en el año 2008, 2009, ya nadie alquilaba videos, el modelo de negocio no funcionó. Sacaron a Blockbuster y metieron a otra. Tal vez en ese momento metieron a Google, metieron a Facebook, metieron a Amazon. Entonces, el hecho de que saquen a las compañías malas y metan a compañías buenas, significa que el índice siempre va a tener 500 compañías buenas, 500 compañías saludables. Por eso es que hay comentarios que dicen el índice Standard & Poor's 500
no debería bajar por un largo plazo porque siempre va a tener compañías buenas. Si seguimos imaginándonos a este Standard & Poor's 500 como un club social, tenemos que decir que hay reglas para tú ser miembro del club. Uno no puede llegar como una empresa y tocarle la puerta a esta gran compañía que es la que administra el índice que se llama Standard & Poor's y decir yo quiero ser miembro de este club. No, ellos te seleccionan y los requerimientos son bastante estrictos. Entre ellos está, hoy en día tiene que ser una empresa que tenga su valorización, su tamaño en la bolsa, lo que vale, mayor a 14.000 millones de dólares. O sea, no es cualquier empresa la que podría ser miembro. Adicionalmente, tus acciones tienen que cotizarse en el día a día, tiene que haber volumen, tienes que estar registrado si eres una empresa y puede ser en la bolsa del Nasdaq o en el New York Stock Exchange, en ninguna otra de las bolsas, en las dos más importantes. Adicionalmente, tienes que ser una empresa registrada aquí en los Estados Unidos. Pero no una empresa de que estés en el extranjero y te registres de manera automática aquí en los Estados Unidos y puedas ser miembro. No. Aparte de que estés registrado aquí en los Estados Unidos, tienes que hacer tus negocios dentro de los Estados Unidos más del 50%. No puede llegar mañana una empresa gigante a nivel mundial como Alibaba, por ejemplo, o Toyota y decir, registrarse en los Estados Unidos y decir yo quiero ser miembro de Standard & Poor's 500. No. Pero finalmente lo que deciden son un comité. Te pueden hacer excepción a ciertas reglas, pueden faltarte ciertos requisitos o puedes tener todos los requisitos y decirte no eres miembro. La gran compañía de carros eléctricos Tesla, que hoy en día es una de las compañías más grandes del mundo, la aceptaron en el Standard & Poor's 500, si no me equivoco, en el 2022 o en el 2021, cuando ya tenía muchísimos años cotizándose. Entonces son bien estrictos y es el comité del Standard & Poor's 500 el que decide tú eres parte de este club y el día que yo decido sales del club y meto a otra persona que va a renovarte. Y así se mantienen las 500 compañías en el tiempo. Finalmente, quiero decirles algo que probablemente no se imaginaron durante la presentación, pero es algo que tienen que tener extremadamente claro. En el Standard & Poor's 500, ustedes no pueden invertir. Se lo repito, ustedes no pueden invertir directamente en el índice, pero invierten en el ETF, en el fondo de inversión pasivo o en el fondo de inversión indexada, como ustedes quieran llamarlo, que replica el movimiento. Entonces, si el índice del Standard & Poor's 500 se mueve 1% hacia arriba, el ETF que compraste se mueve 1% hacia arriba. Si el índice del Standard & Poor's 500 baja 3% hoy, ese ETF que tú compraste baja 3%. Entonces, el mecanismo para invertir en los índices es a través de ETF. Vamos a finalizar haciendo un resumen de lo que aprendimos. Aprendimos que el Standard & Poor's 500 es lo mismo que el índice del Standard & Poor's 500 o el S&P 500 o SP 500. Aprendimos que el Standard & Poor's 500 es una excelente manera de diversificarte. Con una sola inversión estás diversificado en 500 empresas americanas dentro de las más grandes. Aprendimos que el índice del Standard & Poor's 500 no es la bolsa. La bolsa es un lugar donde se compran y se venden acciones que puedo ir y tomarme una foto. El índice es algo abstracto. Finalmente, aprendimos también que el Standard & Poor's 500 o invertir en el índice del Standard & Poor's 500 a través del ETF no es una inversión para todo el mundo. Es muy útil para muchos, pero tengan mucho cuidado con aquellas recomendaciones de manera genérica que hacen todas las personas deberían invertir en el Standard & Poor's 500. No, corran de aquella persona que hace recomendaciones para un público general. Las recomendaciones tienen que ser específicas. Entonces, mucho cuidado con oír consejos de personas que hablan de manera general sobre área de las inversiones. Les pasará como me pasa a mí en un futuro y quiero ver si aprendieron la conversación del día de hoy, que le van a preguntar, Juan Lorenzo, ¿qué le pasó a la bolsa hoy? ¿Subió o bajó? Y ustedes se van a voltear y les van a contestar, yo no sé qué le pasó a la bolsa. Los índices son los que suben y los que bajan. Hasta luego.